Hoy es viernes 22 de julio del año 2022. Son las 10:01 AM hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y ahora vamos a dar comienzo a la clase de revisión de ayer. Voy a compartir pantalla. Compartiendo pantalla. Ok. Entonces, nosotros ayer hablamos de la destrucción del universo, ¿no? O sea, entonces todos los seres se mueven a el plano de el brillo ilimitado, Abhasara, en el mundo de los Brahmas, ¿no? Antes de que se destruya el universo físico, ¿no? Y se destruye el universo físico. Y después, bueno, pasa un periodo muy largo de tiempo, explicamos. No, pero ahí estamos todavía con los soles. Ok, entonces, nosotros ayer vimos la aparición del segundo sol. Entonces ya no hay división entre el día y la noche y el universo recibe ininterrumpidamente el calor del sol. Y también dijimos que, a diferencia del sol que de acuerdo con la cosmología budista tiene un deva protector, los otros soles que van apareciendo no tienen devas protectores, ¿no? Y el sol original, ¿no? Que aún no obstante ha dejado de llover, hay nubes, no hay crestas de vapor, pero eso no es el caso a partir del segundo sol, ¿no? O sea que es como el disco de un espejo. Y empiezan a evaporarse todas las fuentes de agua, no empezando por los ríos menores con el segundo sol, excepto los 5 grandes ríos. Y cuando aparece el tercer sol, ya se secan los grandes ríos. Se está refiriendo aquí a los grandes ríos del subcontinente de la India. Y después que se han secado, aparece el cuarto sol y ahora se secan estos grandes lagos que son las fuentes de los ríos de los Himalayas. Y ya después ya no, aparece el quinto sol y ya no hay agua suficiente ni para cubrir un nudillo. Y cuando aparece el sexto sol, todo el universo se convierte en una masa de vapor que absorbe toda la humedad. Y eso ocurre en todos los 10.100.000 universos. Y aparece el séptimo sol. O sea que son periodos incalculables de tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que, ¿no? Y todos los universos se convierten en una flama y toda la materia se desintegra, digamos, y desaparece en el espacio. Y esta flama se eleva gradualmente al primer plano de los devas y después va al segundo plano, al tercero, al cuarto, quinto, sexto y a los 3 planos de la primera llama y a los 2 planos de la segunda llama. De acuerdo a lo que dice aquí, o sea, se va de abajo para arriba hasta que alcanza todos los planos. El plano de la primera llana,
y después de haber incinerado los 3 planos de la primera llana del mundo de Brahma, se detiene en el plano de brillo radiante. Y mientras existe una partícula atómica de materia, este fuego no se extingue, pero cuando toda la materia se ha consumido, se extingue sin dejar ni siquiera cenizas, como la flama. Claro, porque los 7 soles, volviendo a la pregunta, están, digamos, en este, digamos, esta parte del universo, digamos, donde está el plano humano y todo eso. Es donde aparecen, o sea, los soles. Entonces no deja nada la flama esta después. Y el espacio superior con el espacio inferior es una gran masa de oscuridad. Y ahí, ¿quién puede creer esto? Okay. Entonces ahí está la destrucción por fuego, ¿no? Y entonces ahora vamos a la creación del universo, la reconstitución. Después de finalizar un largo periodo de tiempo, aparece una gran nube y primero llueve suavemente y después, ¿no?, en torrentes y cada vez más, y llena todas las áreas quemadas, ¿no?, en todos los universos, y después la gran nube desaparece. Y después ahora la interacción del aire y el agua, ¿no? Entonces se origina un aire debajo y a lo largo del agua que forma una masa compacta redonda como una gota de agua en una hoja de loto. Entonces el agua esta hace grietas en el agua y eso permite, ¿no?, que se separe, digamos, el agua en distintos lugares. Siendo comprimida y compactada y reducida de esta manera por el aire, el agua desciende gradualmente. Ahora, yo no he consultado mucho el subcomentario, porque a lo mejor por otro curso, ¿no? Porque el subcomentario del Visuddhimagga es una obra muy, muy respetada en la tradición del venerable Dhammapada. Y ahí hay más información con relación a todo esto, preguntas que se pueden hacer, pero bueno, eso ya a lo mejor para otra vez, ¿no? Cuando esta masa de agua gradualmente desciende, los mundos de Brahma aparecen en el lugar correspondiente a los mundos de Brahma, y los mundos de Devas aparecen en el lugar correspondiente a los 4 mundos superiores de Devas de la esfera de los sentidos. O sea que va bajando. O sea, es interesante porque estamos hablando de espacio. No, normalmente, o sea, el agua está, digamos, junto con la tierra, ¿no? O sea, bueno. Y cuando has descendido hasta el lugar de la tierra anterior, se originan fuertes vientos y atrapan el agua sin dejarla ir, como agua estancada en un recinto de agua con la tapa cerrada. Cuando el agua dulce se va agotando, arriba se origina la esencia de la tierra, la cual posee olor y sabor, como una película seca arriba del arroz con leche. Porque el sábado vamos a ver sobre el universo físico y hay cosas muy increíbles realmente, porque los grandes océanos, de acuerdo con la cosmología, son de agua salada, ¿no? Pero el monte Sinerú está circundado. El monte Sinerú tiene, de acuerdo con, suponiendo que una joya no tenga 12 kilómetros, o sea, el monte Sinerú tiene 84.000 yoyanas. 84.000 yoyanas por 12, para que se den una idea. Y el monte Sinerú está
circundado por 7 cadenas concéntricas de montañas. Cada una de estas cadenas concéntricas se va reduciendo a la mitad, ¿no? La altura de Monte Sinarú. O sea, de que si el Monte Sinarú tiene 84.000, entonces la primera cadena tiene la mitad. Y entonces cada una de las cadenas va disminuyendo. Y entre esas cadenas hay océanos interiores. Y esos océanos interiores, de acuerdo a lo que explican los comentarios, son océanos donde ni siquiera una pluma flota. O sea, normalmente no, entonces es como si fuera espacio eso, no sé, es una cosa, un poco extraña todo eso. Normalmente no, si es el agua salada se flota mucho más fácil, ¿no? Que en el agua dulce, ¿no? Pero esos océanos tienen un nombre en Pali, que todo se hunde ahí. No hay nada que pueda flotar en esos océanos. ¿Cómo? Esos océanos son los océanos internos que se llama, que están, porque el monte Sinerú está circundado por 7 cadenas concéntricas de montañas, y cada una de estas cadenas concéntricas de montañas está separada entre ellas por estos océanos interiores que se llama Siddhantara. Y Siddhantara significa que no flota nada ahí. Por eso lo dejé para el final de la clase, porque es algo así fantástico. ¿Caverna? ¿Cómo como caverna? ¿Cavernas? No, compactos que dicen. ¿Cavernas? No, por ejemplo, supóngase que usted tiene, este es ¿no? Y Monte Sinerú está aquí en el centro. Entonces, entre esto, digamos, que es la cadena primera, ¿no? Y Monte Sinerú hay un espacio. Entonces, en ese espacio hay lo que se llama un océano interno, que se llama, ¿no? Y entonces después hay otra cadena, y después son 7 cadenas montañas. Y si ustedes ven, en los cursos de Abhidhamma, como hemos visto, las representaciones que hablan, que representan porque el Buda fue a enseñar la Abhidhamma a Tabatinsa, que está en la cima del monte Sinerú, ¿no? Y entonces se dice de que el Buda, después de enseñar la Abhidhamma 3 meses ahí, el día de la luna llena del mes de octubre descendió acompañado de devas y brahmas. Entonces lo que hicieron, dicen de que hicieron una escalera mágica, digamos, pero esa escalera mágica fue apoyándose en cada una de las cadenas concéntricas. Entonces, si ustedes ven muchas de las representaciones, porque hay muchas representaciones de Buda descendiendo con los Devas y los Brahmas, ¿no? Es como si esa escalera se va apoyando, ¿no? En cada una de estas cadenas concéntricas de montaña. Sí, hasta que llega, digamos, al plano humano. Entonces, son 7 cadenas concéntricas. ¿Y qué se quieran 7? Las destrucciones ¿cómo eran? A los 7 soles también. Así que bueno. Pues, entonces, pero bueno, el sábado vamos a ver la cosmología física. No, es increíble eso. Entonces, pero bueno, entonces se reconstituye la Tierra y ahí hay agua dulce, ¿no? Y después se forma la esencia nutritiva. Entonces nosotros vimos también ayer que los seres humanos, bueno, hay 4 modos de origen: chatazo, yonillo. Eso está en los sutras, ¿no? ¿Qué significa que son los modos de origen? Significa de que la conciencia de reconexión necesita normalmente, se reconecta de distintas formas. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de los seres nacidos en huevo, ¿no? Entonces, ese es un modo. O en el vientre es otro modo.
en la humedad es otro modo. Pero también hay reconexión espontánea, que significa que los seres, por ejemplo, como los devas, del plano de Tabatín en adelante uno muere, aquí, por ejemplo, y uno reconecta automáticamente. No pasa por ningún periodo, digamos, de gestación como todos los otros seres, ¿no? O sea, entonces, entonces hay 4 modos de orígenes y los comentarios explican de que, bueno, eso es canónico también, ¿no? Porque si el Buda está contando que los primeros seres son de origen espontáneo. Entonces, pero los seres humanos pueden tener los 4 modos de origen, ¿no? Y también algunos devas terrestres, porque los otros devas son solamente de generación espontánea. Y los brahmas también y todo, ¿no? Y los seres en los planos de sufrimiento son de generación espontánea. Los petas son de generación. Pero bueno. Y entonces ahí, bueno, nosotros podemos encontrar casos en la literatura Pali, ¿no? de estos 4 modos de origen. Por supuesto que es una digregación esto, pero como nosotros vamos a hablar del origen del universo, ¿no? Entonces expira el kama o el periodo de vida, entonces los seres mueren del plano del brillo radiante y reconectan en el plano humano. O sea, de que no se necesita otra explicación de acuerdo con el budismo. No digo que haya un hombre y una mujer que, no, o sea, como Adán y Eva en la Biblia y todo eso. No, porque entonces son seres que, debido a la fuerza del kama, entonces, y esos seres son como los brahmas, en el sentido, ¿no? De que no son luminosos, se alimentan, ¿no? De los nutrimentos mentales solamente. Y después, bueno, ayer hablamos de cómo. Ah, sí. Pero bueno, ayer hicimos una digresión también aquí de la cuestión de Brahmayana Sutta, de la creencia en una creación, ¿no? Que también tiene que ver con, ¿no? Ahora es interesante el Ramayana Sutta, porque ahí se habla de las 62 concepciones erróneas. Y lo que es interesante del Ramayana Sutta es de que muchas de estas creencias erróneas, hay creencias erróneas que vienen como nosotros las creamos ahora, que uno especula de algo y dice, ¿no? Y dice, bueno, esto es así y todos los demás creen lo que uno dice, ¿no? Porque es un poco así, ¿no? Uno tiene respeto hacia alguien y esa persona dice algo y a lo mejor esa persona lo especuló, lo inventó y todo lo demás, ¿no? O sea, pero la mayoría de las concepciones erróneas vienen de gente altamente y espiritualmente desarrollada. O sea, que no son concepciones erróneas como yo podría inventarme algo ahora y ustedes, o sea, creen en mí, entonces, sí, o sea, y vienen de monjes y de ascetas, ¿no? Que han meditado mucho tiempo, ¿no? Y han practicado la meditación samatha de Kasina y todo lo demás. O sea, que eso es también interesante, ¿no? Bueno, en este caso, este es uno, ¿no? De esta, ¿no? Y ya después esta creencia se propaga y todo lo demás. Pero bueno, no voy a meterme ahora en esta cuestión, porque si no, como dijo Severino, tener problemas. Pero en 1490. 2022. Ahora uno puede dar una conferencia pública sin que, ¿no? Entonces, ok, entonces a partir de ahora, ¿no? Entonces los seres empieza, o sea que de acuerdo con el budismo, la decadencia empieza desde que estos seres empiezan a alimentarse de la esencia de la tierra, ¿no? Y entonces pierden la autoluminosidad, ¿no? Entonces después aparece el sol y la luna, y aparece al mismo tiempo que aparece el sol y la luna,
Sinerú y todo eso, ¿no? Bueno, eso. Entonces aparece nuevamente noche y día y la noche. Ahí es cuando aparece. Y después de que desaparece la esencia de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, los seres cuando empiezan a comer se empiezan a diferenciar. Antes son todos iguales, son asexuados, ¿no? Okay, bueno. Entonces cuando se empiezan a diferenciar, entonces unos son más lindos que otros, ¿no? Entonces después desaparece la esencia de la tierra y aparece un hongo terrestre, pasa lo mismo, desaparece el hongo y después aparece una planta que no se sabe bien, o sea, qué planta es, ¿no? Y después aparece el arroz, ¿no? Los recipientes para cocinar. Y el arroz, cuando uno al comienzo, o sea, adquiere el sabor que uno quiere tener, imagínense. Y cuando empiezan a comer comida sólida, entonces aparece orina y excremento, entonces se abren heridas, aparece la masculinidad y la feminidad, y después entonces hay una atracción entre el hombre y la mujer, ¿no? Y después comienza la actividad sexual, pero entonces todavía hay sabios en esa época y que censuran eso, ¿no? Entonces se construyen casas y cuando ya mora en casa uno ya no sale tanto de la casa, entonces empieza a acumular cosas, ¿no? Pero entonces a partir de ahí ya el arroz ya no crece solo y vuelve a crecer, sino que hay que, ¿no?, cultivarlo. Entonces ya es mucho, ya dicen. Entonces, antes el pasado era mejor que el presente. O sea, la gente mayor siempre dice eso, ¿no? Como ahorita. Cuando era la época de mis abuelos, ¿no? Y entonces ellos están en la Gaña Sutta. Y entonces también aparece la cuestión de la propiedad privada, ¿no? Y empieza el robo, ¿no? Y el castigo del robo, ¿no? Entonces ya cuando se van las cosas de la mano, entonces hay que nombrar a un rey, ¿no? Entonces nombran un rey, ¿no? Y lo eligen al Bodhisattva, ¿no? Que es el hombre mejor parecido, el más atractivo, el más poderoso, el más inteligente. Pero eso empieza la democracia ahí. No, pero bueno, pues claro, si todos eligen por unanimidad, no hay partidos políticos. Entonces, por eso la idea del rey, ¿no?, es esa, ¿no? Entonces, y como Mahasamata significa Mahayanina, ahí está en Pali, Samato. Samato significa porque fue elegido. Mahayanina es por la mayoría de la gente, o por unanimidad de la gente. Entonces, por eso se llama Mahasamata. Y como el rey era el señor de los campos, el propietario, entonces es Katilla, que es la segunda casta. La primera casta son los brahmanes, en la época del Buda era así. Después vienen los Katillas, que son los nobles o los gobernantes. A veces lo traducen como los guerreros, pero no es una buena traducción. ¿Y estaban los saques? Exacto. Los saques eran Katillas, ¿no? O sea, el Buda era, en realidad, el reino donde nació el Buda era un reino insignificante. O sea, no sé, era como un país, digamos, una isla, o sea, comparado con los dos reinos de Magadha y de Kosala, o sea, que eran súbditos.
en realidad los Sakyas del reino de Kosala que estaba más cerca. Entonces está la historia esta famosa de el rey de Kosala, el rey Pasanadi se llamaba, que o sea, era un devoto del Buda, este rey. Entonces, un día decidió de que quería tener una descendencia, una esposa de los Sakyas para tener parentesco con el Buda. ¿No? O sea, es una historia muy famosa, está en la mapa. Entonces el rey Pasenadi mandó, los Sakyas lo odiaban, o sea, porque imagínense, eran súbditos de este rey. Entonces el rey Pasenadi mandó a unos emisarios a los Sakyas para que le mandaran una mujer noble de los Sakyas para esposar, o sea, para que sea la esposa de él. Entonces, cuando los Sakyas se enteraron que venían, o sea, hicieron, o sea, una serie de cosas y le mandaron una esclava que era, digamos, como algo así como la concubina de uno de los nobles, ¿no? Pero no le mandaron, o sea, una mujer noble y todo, ¿no? Pero resulta ser, ¿no? Bueno, entonces esta mujer fue como, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, sí, pero entonces, y por supuesto de que el rey, o sea, le hizo su reino principal, el rey Pasenadi y todo lo demás, entonces tuvo un hijo que se llamaba Vidu Baba. ¿No? Entonces el hijo creció y todo lo demás, ¿no? Y con la mamá. Por supuesto que la mamá sabía todo esto, pero nunca le contó a su hijo. Entonces, y el hijo quería ir a ver a los Sakyas, a sus abuelos y a toda la familia, y por supuesto que la mamá no quería para nada, pero pues, cuando se hizo grande el hijo, insistió y finalmente fue. O sea, lo mandaron. Fue con una comitiva Y resulta ser de que cuando llegaron ahí, o sea, los Sakyas, porque, o sea, no podían recibir a él, porque él era, o sea, alguien, para que ustedes se den una idea del contexto, ¿no? Entonces, hicieron todo un teatro ahí para recibirlo, ¿no? Y, o sea, aparentemente el muchacho se creyó toda la historia que hicieron, ¿no? Que vio a los abuelos y todo. Pero resulta ser de que se olvidó, Vidu Baba se olvidó su sable ahí, ¿no? Entonces, cuando ya se había ido, se recordó, se me olvidó el sable, entonces mandó a alguien a que le trajera el sable. Entonces esa persona acompañante regresó y cuando vio, estaban lavando con leche, porque es una especie de, no sé, de purificación, el lugar donde se había sentado y todos los demás. Entonces, esta persona fue y le reportó a él. Entonces a partir de ahí, este muchacho dice, cuando yo sea rey, yo destruiré a los Sakyas, ¿no? Y por supuesto de que cuando fue rey, destruyó a los Sakyas. Entonces, es una historia. No hay un verso en la mapa. O sea, ¿no? No lo había escuchado. Sí, o sea, que lo que quería decir es de que el reino de los Sakyas era, digamos, o sea, una cosa que eran súbditos del reino de Kosala, y después, o sea, cuando se murió Pasenadi y el hijo se hizo rey, fue y destruyó a todos los Sakyas. O sea, esta es la historia, no quedó prácticamente nadie. En venganza, digamos, ¿cómo?
Hasta sus abuelos. Todos. Sí. Entonces, bueno, y ahí vemos cómo se creó el universo, ¿no? Y entonces lo que yo les comentaba ayer es de que la Agaña Sutta tiene una doble, digamos, narrativa, ¿no? Porque una narrativa es para mostrar de que de las castas, la mejor es los catillas, ¿no? Y la otra narrativa es un poco o sea, desde el punto de vista del Dhamma, en el sentido de que no importa a qué casta uno pertenece, sino que si uno realmente practica acciones meritorias y todo lo demás, sea de la casta que sea, ¿no? Uno es una buena persona y uno es virtuoso, pero si uno realiza malas acciones, independientemente de la casta que sea. Entonces por eso en la Caña Sutta hay un estribillo, una especie de que el Buda repite una y otra vez, que el Dhamma es lo mejor que existe en este mundo y en el otro mundo. O sea, esta tarde lo vemos. Entonces, bueno, y entonces después de que aquí narra, ¿no?, cómo es la cuestión de los 4 incalculables, es mejor verlo aquí. Entonces los 4 incalculables que forman el gran eón, ¿no?, desde que aparece la nube y deja de llover, ¿no? ¿Se recuerdan eso? Hasta la cesación de las flamas. Entonces eso es una sankhya, un eón incalculable. Y después de la cesación de las flamas hasta la gran nube, ¿no? O sea que hay una gran nube y después empieza a llover de nuevo, ¿no? Y se inunda el universo. Este es el segundo eón. Y de la gran tormenta, ¿no?, hasta la aparición del sol y la luna, este es el tercer eón. Y desde la aparición del sol y la luna hasta la gran nube que presagia, o sea, se vuelve a repetir. Y como se destruye 7 veces, ¿no? Entonces, por eso se vuelve. Pero hoy día vamos a ver la destrucción por agua, primero, y después por aire. O sea, entonces ahí se completa todo. Sí. En este tercer Sankhya Kapha, en una de las narrativas donde dice que como se apagó el sol y entonces ellos tienen miedo y sacan el coraje. El sol les da coraje. El sol les da coraje. Sí, eso es lo que dice. Suriya significa eso, ¿no? O sea, algo que le da coraje, le da valentía a uno. Porque al quitar la oscuridad, eso significa Suriya. Eso lo podría también llevar a mi práctica, donde cómo también con coraje debería de enfrentar mis maras. Sí, o sea, incluso el Buda, hay un pasaje que el Buda se exhorta a sí mismo antes de iluminarse, ¿no? Como una cosa así, ¿no? O sea, de que o sea, que yo no voy a desistir, digamos, hasta que yo no gane esta batalla, una cosa así. ¿No? Incluso yo no me voy a cambiar de postura hasta que se me seque la sangre, una cosa así, ¿no? O sea, que es bueno llevarlo a la práctica. Pero sigamos el camino medio, ¿no? Todavía lo necesitamos aquí. Estamos de coraje. Sí. Sí, o sea que en realidad el nombre Suriya en Pali, o sea, normalmente ese es el problema de la lengua, cuando uno traduce la lengua Pali a cualquier otra lengua, ¿no? O sea, porque nosotros traducimos Suriya como sol, pero en realidad, claro, es eso que a uno le da coraje, ¿no? Que le da valentía, ¿no? Que le quita el miedo, ¿no? Y luna es eso de que cumple la aspiración de uno, ¿no? Y todas las palabras en realidad, pero nosotros, o sea, por ejemplo, el significado en Pali el término sattva, S-A-T-T-A. Sattva, uno de los significados es seres o ser.
nosotros somos sata, ¿no? O sea, un animal es sata también, ¿no? Pero normalmente los humanos somos sata. Pero en realidad, etimológicamente, el término sata en Pali significa uno que se apega a los objetos de los sentidos. Mi karma, dos mundos diferentes. Dos mundos O diferentes. sea, Uno de por eso pizza. yo pienso, o sea, cada vez me convenzo más, porque cuando al Buda le preguntaron, ¿no?, si podían poner su palabra en otras lenguas, el Buda dijo, no, hay que poner en la propia lengua. Porque en otras lenguas, o sea, si usted estudia, por ejemplo, la palabra del Buda en otra lengua sin saber Pali, o sea, uno no va a realmente entender lo que quieren decir estas cosas, ¿no? O sea, bueno, ahora nosotros lo estamos explicando en español, qué significa surilla, qué significa chanda, ¿no? ¿Qué significa catilla, por ejemplo? Normalmente catilla lo traducen como guerrero. ¿Qué significa tantos términos, ¿no? O sea, uno no tiene la dimensión de lo que realmente significa. No, pero más. Ok. A preguntas ahora. Sí. Adelante. A mí me da curiosidad de cuando empiezan a diferenciarse, primero que hay unos más feos y otros más hermosos, y después también que uno es ya del sexo masculino y otro del femenino. ¿En qué se basan estas distinciones? Porque obviamente está inclinándose la balanza a que el más hermoso pues es mejor, porque después es elegido el rey también, o sea, pareciera como que es un poco aleatorio, que uno es hombre, otro es mujer, uno es feo, otro es guapo. Ahora, esto va a ser mi opinión. Porque, como les decía, sería bueno, profundizar un poco más y a ver si podemos, en otra ocasión, leer su comentario, bueno, el comentario del Visuddhimagga, y a ver si hay esas explicaciones están. Pero lo que yo pienso es de que los seres a lo mejor más luminosos no están tan perdidos la luminosidad, ¿no? O sea, a lo mejor algunos conservan algo de esa luminosidad, ¿no?, que otros. Entonces, porque como vienen de esa luminosidad, entonces, y eso era mejor, entonces por ese lado a lo mejor va toda esta cuestión, ¿no?, de la diferenciación y los bellos y los feos, ¿no? No obstante que el Buda dice ya, ¿no?, de que lo que hace que una persona sea mejor u otra son las propias acciones, ¿no? Pero bueno, entre esos seres, ¿no? Porque toda la cuestión del racismo y todo eso, ¿no?, que nosotros, o sea, o sea, a lo mejor tiene su origen, digamos, en estas cuestiones que vienen desde tanto tiempo atrás, ¿no? Sí, con relación a, sí, y a atribuir, digamos, a la apariencia, ¿no? O sea, que un ser sea mejor que otro y no la cuestión de las acciones que los seres realizan. Pero el Buda es muy enfático en todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el último capítulo del Dhammapada, que se llama el capítulo del Brahman, o sea, el Buda es como si redefiniera lo que significa Brahman, porque la casta de los brahmanes era, digamos, la casta más importante en la época del Buda, ¿no? Y incluso, bueno, en ese discurso, si ustedes leen al comienzo, ¿no?, el Buda se mofa un poco por la creencia de los brahmanes, porque cuando habla con estos novicios, que son bhikkhus, pero eran brahmanes, el Buda dice, pero los brahmanes dicen, ¿no?, de que ellos son descendientes de Brahma, ¿no?, de la boca y del pecho de Brahma. Pero ustedes no han visto a las mujeres brahmanes estar embarazadas y dar a luz a los 9 meses, como diciendo, es una tontería lo que están diciendo. No, no. Entonces, en el capítulo este
del Dhammapada, el Buda redefine el concepto de Brahman como alguien que ha expulsado el mal de uno mismo. No, como, o sea, una persona de que, o sea, es un arahant, en realidad un Brahman. ¿No? Y el Buda, o sea, es el capítulo más largo del Dhammapada, donde hay muchísimos versos, y el Buda una y otra vez vuelve sobre esto, ¿no? Como diciendo, claro, o sea, una especie de revolucionario, yo creo, ¿no? En esa época, ¿no? Pero yo creo de que era una época en donde había aún así un respeto, digamos, hacia la palabra de otros, ¿no? No porque, o sea, lo que el Buda decía, ¿no? De los brahmanes, o sea, era para, a lo mejor aquí, o sea, lo eliminan a uno, bueno, el Buda no lo van a poder eliminar, pero digo, pero es interesante, ¿no? Sí, o sea, esa cuestión de cómo se van separando, digamos, y discriminando entre ellos por la cuestión de la apariencia. Sí, ahora, esa es mi opinión. Yo creo que se debe un poco a lo mejor a esa idea de que antes, porque ellos se quejan de que antes era mejor, antes éramos luminosos y ahora no tenemos nada de eso. Entonces a lo mejor hay seres que preservan un poco más esa apariencia, ¿no? Entonces hay una tendencia, digamos, a considerar esos seres que más se acercan, digamos, al origen como mejores que los otros. Eso es mi opinión. Y el sexo no ahí dice, ¿no? De que cuando empiezan a comer, que empiezan a aparecer. Sí, eso es bien extraño. O sea, tendría que leer. No sé si los comentarios ahí dicen algo. ¿No? Eso no es único del sexo. También en los gnósticos, habla de que en un principio los humanos aparecían y eran sexuales. Bueno, en los gnósticos habla de que al final un dios dijo de que eran demasiado poderosos y que lo iban a desterrar de su dominio y lo separó, que hizo el hombre y la mujer. Ajá. O sea, de que sí, porque los brahmas, por ejemplo, no tienen sexo, ¿no? Entonces esos primeros humanos que reconectan así espontáneamente, tampoco tienen sexo, ¿no? O sea, de que, entonces, o sea, de que la división, digamos, también es aparentemente, o sea, un proceso de decadencia. Ahora, lo cual es relativo también, ¿no? Porque, o sea, hay decadencia y después hay evolución de nuevo. O sea, lo importante aquí es la purificación de la mente, ¿no? Entonces, por eso el Buda dice en la Ganya una y otra vez, ¿no? Que hay que practicar el Dhamma, que el Dhamma es lo mejor en el mundo. A ver, Gretchen, no sé si pronuncio su nombre bien. ¿Cómo se Sí, pronuncia? tal cual se escribe, se pronuncia. Okay. Venerable, bueno, hay varias consideraciones que he estado y esto me ha llevado a leer nuevamente algunos artículos de física cuántica, sorprendiéndome de cómo, por ejemplo, eh, la esencia de la Tierra, estamos hablando acá de usted comentando el sabor, lo delicioso y cómo las partículas elementales en física cuántica, tanto los quarks, el mismo bosón, que es la llamada partícula de Dios, eh, también tienen como características, tienen sabor y color, pero sabor y color no es lo que conocemos como sabor y color. Pero bueno, son cosas que he estado leyendo y me llaman la atención porque usted también lo mencionó y lo hemos visto como una cosa se aproxima a la otra en diferentes lenguajes, ¿no? Pero es realmente asombroso.
Em, por otro lado, yo quería, o me he puesto a pensar, cuando en relación al primer ser que, bueno, cuando comienza nuevamente la etapa de construcción a través del universo, llega y se siente solo y dice, expresa un deseo, si me siento solo, quisiera ahora que me siento solo, quisiera que viniera más gente, ¿no? Que alguien me acompañara. Y eso se relaciona, aun cuando no era propiamente un ser humano, creo, con lo que usted acaba de describir de cómo somos del deseo. Luego empiezan a surgir toda una serie de deseos, ¿no? Es lo que yo veo. El deseo de compañía, y uno tras otro. El deseo por el sabor, de la esencia de la tierra, el deseo por, el hongo, el deseo por esto, por lo otro. Y, y justamente me llama la atención eso, que es la palabra deseo, o lo que yo en castellano, pues quisieras pues escuchar algún Pues sí, o sea, muy, comentario. muy buena su observación. Sí. ¿Quiere Y agregar algo? una última cosita y termino, que es que yo no he encontrado el último, verso del tercer capítulo de la vida. Yo no lo tengo, no tengo el libro, y donde quedamos pendientes que alguien lo iba a encontrar para ver un poco toda esta cuestión del género, etcétera. Eso, un paréntesis allí para dejarlo. Ah, Gracias. sí, historia. Historia. Ahora vamos a ver, ¿usted no tiene el Dhammapada? A ver si hay alguien ahí en No, no, Venezuela que tenga no. una copia extra que le regale, ¿no? Bueno, no sé si Marina, O Winston. no sé si Winston, quizás Winston. A ver, cualquier cosa me dice. Si no, le De acuerdo, conseguimos una copia. Ahora, gracias. esa es otra historia que nos tenemos pendiente, ¿no? Pero sí, o sea, muy buenas sus reflexiones con relación a lo del deseo, ¿no? Y, o sea, en realidad el deseo es lo que mantiene, digamos, el samsara. O sea, ¿no? Porque el deseo es lo que, como se dice que el deseo, un nombre del deseo es vana. Por eso nirvana, o sea, vana con B chica, ¿no? Entonces, vana significa eso que, como se hace puntos, ¿no? Cuando uno cose, ¿no? Entonces, el deseo es lo que, como quien dice, le da continuidad a la existencia. Mientras existe el deseo, es como si se fueran, digamos, haciendo puntos y se van conectando existencias, ¿no? Por eso en Nirvana, una de las definiciones de Nirvana es eso que corta eso, ¿no? Entonces, en el caso de los Brahmas, aún los Brahmas, ¿no? O sea, porque en realidad tienen esas impurezas, esas tendencias latentes, o sea, esas anusayas, ¿no? Entonces, la primera es la aspiración de no estar solo, ¿no? Y después, o sea, por eso es insaciable el deseo, como el Buda dice. Y después, o sea, a ver y si probamos este, ¿no? De la tierra, está muy bueno, ¿no? ¿No? Es lo mismo que lo que vivimos ahora, ¿no? De que están siempre haciendo cosas nuevas para que uno quiera, digamos, consumir. Es insostenible eso, ¿no? Eh, y siempre, o sea, uno se tienta, ¿no? Bueno, ahora hay estas cosas nuevas, ¿no? Y ahora después otra cosa nueva, van inventando cosas nuevas. Pero en realidad, o sea, aún en el Brahma ese, ¿no? El deseo de compañía, el deseo de consumir eso, y cómo después las cosas se van complicando, ¿no? A medida de que, cuando ya empiezan las transgresiones éticas, ¿no? Porque inicialmente todo está más o menos, ¿no? Bien, o sea, es interesante eso que menciona Grecha. Ah, ¿usted quería decir algo? No, Severino. Severino. Ya, Severino.
micrófono. Su micrófono, Sí. Severino. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Ya. Me llama la atención y querría hacer algunas consideraciones también de toda esta exposición a medida que vamos terminando el curso. Esta mañana me ha parecido entender que hay palabras, la fuerza y el misterio de los contenidos de las palabras en diferentes culturas, en diferentes épocas. Todo esto sería largo, pero por ejemplo la palabra Dios, vida, sexo, origen, evolución, alma, muerte. Podríamos hacer un vocabulario en donde diferentes culturas tienden a entender ese misterio que encierra la palabra o el contenido, y cada uno lo interpreta en su nivel cultural y época histórica de diferente manera o con diferentes leyendas o explicaciones científicas, y era una manera de transmitir problemas que esas mentes han ido teniendo en diferentes épocas. A medida que ha ido pasando el tiempo, esos conocimientos particulares de cada nación, de cada origen, se han ido clarificando con la perspectiva o conocimiento de otras culturas, y llegamos a este tiempo en donde nosotros somos científicos. Ya no tenemos leyendas, no tenemos absurdos sueños interpretativos, sino que nosotros somos científicos. Lo que quiero decir es que esto último que estamos viendo de la creación del mundo, los procesos y tal, no sé si lo debemos de considerar como ciencia en lugar de un intento de explicación más o menos acertado, no exactamente científico, sino inteligente, con más sentido que otras culturas. Porque si estudiáramos la creación, cómo lo entienden muchas de las culturas africanas y las europeas y las asiáticas, todos tratamos de entender, tenemos nuestras historias, que son cuentos, porque era la manera que tenían de expresar y de comunicar la respuesta a esa incógnita que tenía. Hasta ahí es una consideración, para no caer en la tentación de que lo que dijo la Biblia de los cristianos es la verdad, de lo que dijo el Buda es toda la verdad, y de lo que, sino que a lo mejor son también formas interpretativas de cosas y misterios o ideas muy profundas, difíciles de concretar en palabras, y nosotros ahora queremos a ver si era científico o no. En fin, es esa una consideración. La otra es los números. Para mí, el número 7, los números yo creo que ha sido otro de los problemas de la humanidad. El número 1, el número 3, el número 7, el número 10, hay números que culturalmente, científicamente coinciden por razones que yo no sabría explicar mucho, pero es curioso que tenemos 7 días de la semana, 7 días en la creación,
7 días ha mencionado usted, no recuerdo exactamente que eran 7 reinos, o no recuerdo qué eran, pero es otra vez, eran 7, eran 4, Dios hizo el mundo en 7 días, lo hizo en 6 y el 7º descansó, es decir, le dan a los números, las culturas, diferente interpretación emocional, científica, para resolver el problema o clarificar un concepto que no se puede explicar con palabras. No quiero hablar más porque si no parece que yo soy muy científico y sé mucho. Es solamente una consideración. Hasta ahí nomás. Okay. No, efectivamente no. Hay un pasaje en el Dhamma Sangani que dice que todos los Dhammas son las rutas de los conceptos. Eso lo he explicado en otras ocasiones, ¿no? Y eso significa de que lo que existe son las realidades últimas. Eso es lo que realmente tiene una existencia propia de acuerdo a su naturaleza intrínseca. Las realidades últimas. Hay cuatro, ¿no? 3 condicionadas y el nirvana. Entonces, eso siempre existe, existido y existirá, las realidades últimas, ¿no? Ahora, las distintas culturas humanas tratan de relacionarse o entender esas realidades últimas de diferentes maneras. Entonces, por eso se establecen conceptos como rutas, ¿no? Para acceder, digamos, a esas realidades últimas. Entonces, por eso usted tiene tantas lenguas diferentes, ¿no? Tantas creencias diferentes, ¿no? Y cada uno de esos sistemas funciona de acuerdo a sus propias reglas, ¿no? Porque eso es la realidad convencional. La realidad convencional funciona, cada realidad convencional, o sea, hay un sistema, o sea, por ejemplo, si usted va a la cultura china, ¿no? O sea, o la egipcia, o a cualquier cultura, ¿no? A las prehispanas, aquí, todo lo demás, todos tienen un sistema, ¿no? Incluso con su propia lengua y todo lo demás. Y un poco la historia de la humanidad es que las culturas dominantes han tratado de aplastar a las otras, ¿no? Pero hay un sutta, en el Sutta Nipata, donde el Buda dice, ¿no? De que si nosotros vamos por ese camino, nunca vamos a encontrar nada, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de encontrar la respuesta en la realidad última y no en los conceptos que las distintas culturas y las distintas religiones crean, ¿no? Pero bueno, la historia de la humanidad es un poco esa, ¿no? No sé, cuando una cultura adquiere poder, ¿no? O sea, impone, digamos, todo ese paradigma a otra cultura, ¿no? Es un poco la historia de la conquista de 1492 que usted dijo, y no solamente, bueno, la conquista de América, sino también otras religiones han conquistado otras partes, ¿no? Y han impuesto, ¿no? O sea, la conquista musulmana en España antes de 1492, ¿no? O sea, que si usted estuviera ahí en Zaragoza en el 700 o el 800, ¿no? Estaría como yo en 1492. Muy bueno. Pero bueno, no, sí, es muy cierto eso, ¿no? O sea que, pero cada cultura establece, digamos, sus paradigmas y sus, ¿no? Y sus, digamos, sistemas de creencias y explicaciones del universo y todo eso. Ahora, de acuerdo con el budismo, bueno, esto es producto de la omnisciencia y el descubrimiento del Buda, no es una cuestión así, ¿no? Bueno, parecen cosas difíciles de creer, muchas de estas cosas, y bueno, y también difíciles de demostrar o refutar, ¿no? Porque uno tiene que ser honesto en esto, o sea, uno no lo puede refutar, o sea, porque le parece, digamos, descabellado, ¿no? Pero sí hay algunas Uno es consideraciones, por testigo de ejemplo, lo que está ahí. Por eso yo les dije, en este curso no me pidan respuestas, ¿no? Como en un curso de Abhidhamma que uno puede responder muchas cosas
¿no? Pero en este caso, o sea, yo simplemente lo que me interesa es que ustedes conozcan esta narrativa y bueno, y después reflexionemos y hagamos un encuentro posterior. Pero dentro del Son curso las 11. venerable sí que... Entonces hoy día vamos a seguir a las 7 con las otras 2 destrucciones del universo y bueno, continuará. Hasta luego. Gracias, venerable. Gracias, venerable, gracias a todos.